De toda esta padelmanía vamos a hablar hoy con nuestro siguiente gran emprendedor, Pedro San Román, presidente y CEO de Urban Event, empresa que gestiona el Campeonato de España de Pádel y que tiene lugar la próxima semana del 18 al 24 de octubre en el Within Center de Madrid. Muy buenas tardes, Pedro, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Encantada de tenerte aquí, de que nos hables de pádel, pero déjame que presente también a nuestro colaborador habitual, Miguel Moneo, que es CEO del Campus 360, que es nuestro experto en financiación, pero que además es un apasionado fanático del pádel. Muy buenas. Buenas tardes, Marilo, pues efectivamente así es. Es un fanático que además sabe mucho de este deporte y de este mercado. Vamos a meternos de lleno a ver, Pedro. De momento, seguro estás en el deporte de moda y el pádel está de moda realmente, ¿no? Sí, ahora mismo es el deporte de moda. También con la pandemia es verdad que ha pegado un sprint hacia arriba, porque como era el único deporte así que se podía practicar, pues hemos tenido un crecimiento bastante grande. Ahora se empieza a notar un poco que ya se abren más deportes, pero aún así es verdad que sigue con un crecimiento que es una barbaridad. Bueno, Miguel, tú seguro que conoces datos del mercado. Bueno, yo he dado algunos, ya superó al tenis, pero en seguidores, en mercado en general, en oportunidades de negocio. Sí, porque al final es un deporte, como bien has explicado antes, que da igual un poco la edad que tenga uno, o la condición incluso física, o incluso el sexo, da igual, porque todo el mundo disfruta jugando al pádel, cosa que en otros deportes exige un esfuerzo mayor, ¿no? Aquí desde el minuto uno, pues disfrutas de tu partido de pádel con tus amigos, con tu familia, y eso hace que sea mucho más atractivo. Por lo tanto, es normal que sea, si no me equivoco, debe ser el segundo deporte con más licencias en España de momento. ¿El segundo deporte con más licencias? Sí, es el segundo deporte. ¿Por debajo del fútbol o qué? Sí, por debajo del fútbol. De momento. Impresionante. Como dice Miguel, es un deporte que lo que tiene es que es muy social. Al final, al ser un campo más chiquitito, donde juegas con 4 personas, es todo más social, y luego es verdad que una de las cosas que mucha gente hace es luego irse a tomar la cerveza o irse a tomar el aperitivo, que al final es algo que también, bueno, aquí en España nos gusta mucho. Claro, como oportunidad de negocio, además que tu historia emprendedora, Pedro, empezó prácticamente así, ¿no? Cuéntanos, tú eres un enamorado también del pádel y poquito a poco surgió Urban Event, que viene a ser algo así, ¿no? Cuéntanos. Sí, nosotros empezamos, yo empiezo a jugar al pádel profesionalmente con 15 años y a raíz de eso pues ya me enamoro del deporte, porque la verdad que es un deporte que en el momento que lo pruebas te engancha y ya no lo puedes soltar. Y a raíz de eso, pues como era un deporte chiquitito, pues, la verdad que puedes conocer todo, o sea, conoces a mucha gente, muchas empresas, y eso pues te da la posibilidad de emprender. Y bueno, pues entonces el año pasado pues conseguimos emprender con el Campeonato de España, gracias también a la Federación Española, que fue una de las que apoyó, bueno, que es suyo el campeonato y que nos cede la organización. Y bueno, y con eso pues enganchamos esta pasión por el deporte que... Claro, porque vamos a ponernos en situación, que no habíamos llegado todavía al campeonato, pero es que además lo tenemos aquí ya. Tú ya llevas años dedicándote al mundo del emprendimiento en el mundo del pádel, pero el año pasado decides montar, en plena pandemia además, decides montar el Campeonato Nacional de Pádel y lo haces en el Within Center y lo llenas y lo petas. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y bueno, y que la segunda edición es la semana que viene, ¿no? Sí, pues la verdad que, hombre, pues el tema de la pandemia al final nos ayuda mucho, porque como no teníamos nada que hacer, solo quedaba... Nos da por pensar. Claro, solo quedaba pues ver, oye, pues, ¿y qué podemos crear? ¿Qué soluciones? Y una idea que se nos ocurre a mí y a un compañero es, pues, oye, ¿por qué no hacemos un campeonato? Claro, así, vamos a hacer un campeonato, aprovechando que todo está parado, que no hay que nadie hace nada, ¿por qué no hacemos un campeonato de pádel? Entonces... Me encanta el espíritu emprendedor. Pues gracias a este compañero que se llama Ignacio Alonso y que trabaja en el Within Center, pues de repente pues empezamos a escribir en un papel lo que podíamos hacer, ¿no? Y dijimos, oye, ¿y por qué no podemos ir al Within Center? Pues, sí, sé que soñar se sueña lo grande. Claro, ¿y por qué no podemos salir en Movistar, que era la primera vez que también retransmitía? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces empezamos a escribirlo y empezamos a decir, oye, pues vamos a empezarlo a mover y que nos digan que no. O sea, al final esto, en el mundo de emprender,
lo más importante, una frase a mí que me dice mucho mi madre, es el no ya lo tienes, claro. Ahora hay que ir a por el sí. Entonces, pues bueno, pues empezamos ahí a hacerlo, empezamos a caminar y con la ayuda el año pasado también de la Comunidad de Madrid, que fue una de las que intervenió, también este año interviene en el campeonato, pues conseguimos crearlo en el Wizzing Center, conseguimos a raíz de contactos entrar en Movistar y que Movistar retransmita el campeonato, que la verdad que fue un éxito, porque fuimos el tercer deporte más visto en esa semana en Movistar, por encima del baloncesto. Tuvimos más de 4 millones de personas que nos vieron por streaming. También era el primer deporte que se hacía en la Comunidad de Madrid que no después de pandemia, que traíamos público. Porque a 2 semanas antes nos dijeron, oye, venga, os dejamos meter 1.500 personas. Pues oye, también era una presión añadida de decir, tenemos... Sí, que no sabías hasta el último momento si se iba a poder... Me acuerdo cuando nos lo contaba, ¿verdad, Miguel? No, hombre, y teníamos empresas como Comunidad de Madrid o como el propio Wizzing Center, que al final nos apoyan y que te dejan esa presión de decir, oye, primer evento con público, a ver cómo lo hacéis. Nosotros os apoyamos, pero a ver cómo lo hacéis, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces es verdad que era un añadido extra a esa responsabilidad. Una responsabilidad extra a ese campeonato, que la verdad que se hizo con un equipo muy, muy joven y salió adelante. La verdad que fue una experiencia que a mí me encantó, o sea, no la cambiaría por nada, o sea, no, vamos. El año de pandemia fue malo, pero esa experiencia lo hizo maravilloso. Y es verdad que, bueno, pues al final aprendes constantemente. O sea, a mí una de las cosas que también me decían era, bueno, tú te estás pagando un pequeño máster. O sea, estás haciendo un pequeño máster de 2 meses, tienes que verlo, no tienes que verlo como una pérdida, sino como una inversión de aprender cómo se hace un evento grande, ¿no? Y en este año, pues, volvemos otra vez a... Ahora hablamos del que viene, pero Miguel, estamos enamorados de este emprendedor. A ver, se empieza por los que, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, desde aquí ya, cógete una lista de ¿por qué no es? ¿Por qué no? ¿Cuántos puedes superar? Y ponte a tratar de superarlos. Y luego, un máster, una inversión, equivócate todo lo que puedas en muy poco tiempo, ¿verdad? Claro, y no solo eso, sino que yo creo que además partimos del origen de que está haciendo su pasión, ¿no? Y es muy relevante, eso lo decimos a todos nuestros emprendedores, a nuestros alumnos, a la gente que mentorizamos, tienes que hacer algo que te guste, que realmente te llene, tiene que ser algo en el que seas súper experto y además no te cueste hacerlo, porque sea casi gratis que lo hagas, ¿no? Y eso es lo que él descubrió. Y lo otro es lo que has dicho tú, eso de, me han dicho que no, pero bueno, vamos a probar sí, y bueno, puede ser que algunas no y otras sí, y le vamos a dar una vuelta. Y pensado en grande. Y yo tengo que reconocer que estuve allí y fue la primera vez que hubo público y fue absolutamente espectacular. Y después de tantos años viendo pádel, que yo nunca había visto el campeonato de España de pádel, a mí me ha cambiado la percepción del campeonato de España. Esta gente ha logrado que a mí se me cambie la percepción de lo que es el campeonato de España de pádel, y está encantado de volver a repetir el año que viene, porque era un evento que estaba, o por lo menos que yo desconocía, y que después de ver lo que vi el año pasado no me quiero perder ninguno a partir de ahora. Bueno, pues con adeptos así es imposible no crecer, pero requiere un gran esfuerzo ese primer año y sobre todo también una gran inversión. ¿Cómo lo hicisteis también para financiar toda esa movida y en pleno COVID? Bueno, pues eso realmente... Una vez más demostramos, perdona, que los sueños se cumplen y se sacan adelante. Pues aquí realmente fue, bueno, lo comuniqué con mi familia y dije, chicos, quiero hacer esto. Es un proyecto donde podemos cogerlo por 4 años porque la federación nos daba un contrato por 4 años. El primer año es verdad que vamos a ir a pérdida, seguro, vamos a ir a pérdida, vamos a pelear porque sea lo menor posible, pero seguramente tengamos ese problema, porque es verdad que el público al final es lo que hace un poco el equilibrio. Pero bueno, son 3 años, yo confío en el proyecto, es un proyecto que, como bien dice Miguel, antes no se hacía nada parecido a lo que se ha hecho. Es la primera vez que este campeonato se hace en un lugar como el Wizzing Center, que acoge tanto público, que acoge toda la parte de streaming, también la parte de televisión. Y luego también una parte muy importante, que fue una apuesta también que hicimos el año pasado, que fue el tema de la igualdad, tanto masculina como femenina. Nuestro campeonato cuenta con la igualdad tanto en la parte de premios, como en la parte de streaming, como en la parte televisiva, como en la parte de oportunidades. O sea, tanto mujeres como hombres juegan las mismas veces en los mismos lugares, las mismas oportunidades para salir por televisión, que al final nos parece algo fundamental y que, como tú bien has dicho antes en la presentación, es un deporte que tiene muy cerca ese equilibrio de mujeres federadas y hombres federados,
creemos que puede ser un deporte que eso lo lleve como emblema, o sea, el decir, oye, que somos un deporte de igualdad y lo podemos ser, porque tanto mujeres como hombres participan, juegan, o sea, hay muchísima afición femenina, hay muchísima afición masculina, pero es un deporte donde sí podemos encontrar ese equilibrio que yo creo que es fantástico. Bueno, pues nos encanta además, le apoyó su familia como buen emprendedor, es que lo cumple todo. ¿Qué nos vamos a encontrar este año, Pedro, en la segunda edición del Campeonato Nacional de Pádel del 18 al 24 de octubre, ya, la semana que viene? Porque creo que no es solo una competición, es mucho más. Sí, nosotros este año el problema que tenemos es que nos hemos juntado una persona deportiva y una persona de eventos. Entonces, al final, claro, cuando empezamos a mezclar estos dos puntos, decimos, oye, pero un evento deportivo, aquí solo estás contento tú, en la parte de eventos. Y entonces él pues también quiere introducir esa parte de eventos, que es lo que queremos hacer la próxima semana con la siguiente edición. Y tanto el sábado y el domingo, entre partidos, se va a crear un poco como ese concepto que tiene la NBA en las finales, en entre tiempos, pues un poco crear esas actuaciones que al final la gente pues tenga esa sensación de decir, oye, pues yo he venido aquí a un evento deportivo, no solo deportivo, sino un evento global. A una experiencia completa, ¿no? Va a haber música, creo, ¿qué más va a haber? Cuéntanos, danos alguna primicia. Nombres no te puedo dar. No me puedes dar nombres. No te puedo dar nombres. Vaya. Miguel, no nos puede dar nombres, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? No te puedo dar nombres, lo que te puedo aconsejar es que vengas tanto el sábado como el domingo. Ahí estaremos y por supuesto apoyaremos. Pero es verdad que sí, que es un tema musical, eso sí que es verdad, es todo de música. Y bueno, queremos esta semana a ver si ya confirmamos los artistas que podrán llegar y que bueno, pues que eso también incentive un poco al público a también pues animarse a venir al campeonato. ¿Qué tienen que hacer los espectadores que quieran animarse, que se animen a venir al campeonato, a disfrutar de esa experiencia que va a ser mucho más que pádel? Cuéntanos, ¿dónde? ¿Cómo? Pues esto a través de la web de MadTicket, pueden hacerse con su entrada. MadTickets. A través también de la web del Campeonato de España, también en el propio Within Center durante esta semana habrá una taquilla puesta física para todo aquel que esté por allí que pueda acercarse a verlo, y hay que venir. Hay que llenarlo, hay que ver el Within lleno, que fue una cosa que el año pasado nos quedó ahí clavada, el decir, joder, qué pena que hemos tenido 1.500. Porque este no te dejaban más. Claro, que no los dejaban más. Y se llenó con el cupo que te permitían. Y este año queremos lograr ese lleno de decir, oye, queremos aquí meter 8.000 personas, 7.000 y que se vea lleno. ¿Y cómo van las previsiones? ¿Qué tal está yendo? Porque imagino que la organización habrá sido una locura. Pedro, ¿qué ha sido lo peor que te has encontrado en este tiempo? Porque también montar un evento presencial en esta época, en este momento, no está siendo fácil. Otro reto, otro máster. Sí, bueno, pues lo complicado al final es conseguir en un año, cuando salimos de pandemia, es conseguir un lugar. Entonces, bueno, pues la búsqueda del sitio, la verdad que al principio teníamos previsto ir a la Caja Mágica, luego de repente se nos propone volver otra vez al Within Center y la verdad que decidimos volver otra vez a repetirlo porque creemos que podemos dar un pasito más todavía en este Within, que nos queda una bala todavía que gastar aquí, la verdad que nos hacía mucha ilusión. Entonces es verdad que, bueno, pues que somos una empresa en la que los cambios nos gustan y en la que pues de un mes para otro de repente podemos decidir, oye, te lo tenemos todo organizado en la Caja Mágica, pero no te preocupes que dentro de 2 semanas nos cambiamos en otro sitio y ya está, ya han pasado unas semanas. Digamos, y mucha gente dentro de la empresa me dice, bueno, ¿y la siguiente cuál va a ser la sorpresa? ¿Qué nos queda? Porque todavía tenemos un mes, porque el año pasado, al final del campeonato, se hizo con 1 mes y medio de antelación. Empezamos a hacerlo y este año que teníamos un año para trabajarlo y dentro de los 2 últimos meses de repente decidimos el cambio de lugar y entonces bueno, pues... Bueno, fechas concretas y sitio, ¿cuáles son? Recuérdalas. Es del 27 al 31 de octubre. Vale, he dicho mal las fechas. No, porque el 24 empieza la preprevia, pero no es en el Within. Eso es la parte de antes del 24 vale, pues al 26. Acláralo, porque si lo he dicho mal, vamos a aclararlo. No, del 24 al 26 se juega la parte previa y preprevia, ¿vale? Que se juega en clubs sede de la Comunidad de Madrid, que bueno, que uno es Bularas, otro es el Club Deportivo Somontes y otro es el Club Euro Indoor. Y luego del 26 al 31 ya nos vamos a Within Center, que es el cuadro final, que es donde ya llegan las 24 mejores parejas masculinas y femeninas y luchan por ser el campeón de España y campeona.
Ya lo tenemos claro. Entonces, todos al pádel, ¿no, Miguel? Sí, desde luego. Yo desde luego Tú desde luego, yo desde luego me voy a apuntar varios días, no tengo duda. No, y destacar una de las cosas que ha dicho Pedro que me ha gustado, ¿no? El primer año tuvimos pérdidas, intentamos minimizar pérdidas. Cómo los emprendedores tienen que tener un plan de negocio no inmediato, sino un plan de negocio a largo plazo, un objetivo donde tienes que ir marcando unos hitos, y muchas veces las empresas tienen pérdidas. Claro que tienen pérdidas al principio, pero eso está dentro de la hoja de ruta, pero tienes que saber dónde está tu final de hoja de ruta y saber pivotar, como ha explicado Pedro muchas veces, en tomar decisiones que vayan mejorando esa hoja de ruta para acabar en el sitio donde tú quieres estar. Pues muchas gracias, Miguel Moneo, CEO y mentor en el Campus 360. Muchísimas gracias, Pedro San Román, por invitar a todos nuestros espectadores al pádel. Nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí Negocios de Carne y Hueso de hoy.